La cámara fotográfica es un instrumento que nos permite registrar una imagen mediante la luz. Para hacerlo, toda cámara fotográfica debe tener un espacio completamente oscuro y una apertura que permita el paso de la luz de manera regulada, ya que si la luz pasa en muy poca cantidad a nuestra cámara o si pasa en exceso, la imagen será imperceptible. Para medir la luz, nuestra cámara utiliza una herramienta llamada exposímetro o fotómetro, que mide la cantidad de luz que nuestra cámara está recibiendo en valores de apertura y tiempo de exposición. En nuestra cámara podemos localizarlo con un icono como este. Un adecuado balance entre apertura y velocidad nos dará fotografías correctamente expuestas, lo que estará representado en nuestra barra de exposición con un indicador al centro. Si el indicador está hacia la izquierda o hacia la derecha en nuestra barra de exposición, esto nos indica que la cámara está recibiendo muy poca luz o, por el contrario, mucha luz. A esto lo llamaremos subexposición, cuando nuestra fotografía esté oscura por falta de luz. Sobreexposición, cuando nuestra fotografía esté blanca por exceso de luz. Y exposición correcta, cuando la medición de luz se haya hecho equilibradamente. La cámara fotográfica nos permite medir la luz en modos distintos, según nuestra intención y necesidad. Por ejemplo, podemos hacer una medición evaluativa y asegurar que todas las zonas de nuestra fotografía se expongan balanceadamente, salvando así las altas luces y las sombras. Por ejemplo, en el caso del paisaje. Podemos también indicar a nuestra cámara que haga una medición promediada al centro cuando hacemos retratos o cuando nuestros intereses principales están al centro del encuadre. En situaciones más específicas o cuando queremos tener un total control de nuestra exposición, podemos utilizar el modo puntual de medición de nuestra cámara, lo que nos permitirá tener una medición muy particular sobre una zona u objeto dentro del encuadre. En la mayoría de los teléfonos celulares con pantalla táctil, basta con tocar la parte que nos interesa medir y la cámara ajustará la exposición correctamente. Algunos teléfonos nos ofrecen la opción de exponer en modo HDR o alto rango dinámico, que consiste básicamente en hacer dos fotografías o más de una misma situación, pero con exposiciones distintas. Una fotografía midiendo la zona de altas luces y otra fotografía midiendo la zona de sombras, para después combinarlas y obtener así una fotografía con mayor rango tonal de una situación de alto contraste. Para controlar la luz, nuestra cámara fotográfica dispone de tres medios: el diafragma, la velocidad y la sensibilidad o ISO. Estas tres medidas de control de luz están en completo equilibrio, por lo que modificar los valores de cualquiera de ellas requerirá ajustar los valores de las otras, a fin de que nuestra exposición sea la correcta. El uso de la velocidad, el diafragma o el ISO, además de servir para que nuestra cámara reciba mayor o menor cantidad de luz, sirve también para conseguir ciertos efectos en nuestras fotografías o bien para lograr capturar situaciones específicas, como el vuelo de las aves, las estrellas, la lluvia o simplemente una fotografía con buena definición y sin movimiento. Veamos ahora cada una de ellas. El diafragma se encuentra al interior de nuestro lente u objetivo y su funcionamiento es muy similar a la pupila del ojo humano. Cuando el ojo humano está en un lugar muy iluminado, como un día soleado, nuestra pupila se contrae dejando pasar menor cantidad de luz. Por el contrario, cuando estamos en un sitio muy oscuro, nuestra pupila se dilata dejando pasar la mayor cantidad de luz posible. Los diafragmas se miden en números F y mientras menor sea el número, mayor será la capacidad de apertura, lo que se traduce en más luz para nuestra fotografía. Los pasos de diafragma más comunes son los que aparecen en pantalla. Aunque las cámaras actuales permiten pasos medios o pasos tercios entre uno y otro.
Además de la cantidad de luz que pasa a nuestra cámara, el diafragma tiene otra función o efecto en nuestras fotografías: la profundidad de campo. La profundidad de campo es el rango de enfoque que tendremos al hacer nuestra fotografía, entre los objetos más cercanos a la cámara y los más lejanos. Podemos obtener una fotografía muy nítida desde el objeto más cercano hasta el infinito si utilizamos diafragmas muy cerrados, por ejemplo, para hacer fotografía de paisaje. O por el contrario, podemos tener un rango de enfoque muy específico en el que solo lo que nos interesa salga enfocado y se distinga del resto desenfocado, utilizando diafragmas muy abiertos, como en el caso de la fotografía de flores o para hacer retratos. La velocidad de obturación es el tiempo que dejamos pasar la luz a nuestra cámara, permitiendo así que nuestra imagen sea registrada. Recordemos que nuestro instrumento fotográfico tiene una pequeña cámara oscura y que solo dejamos pasar la luz cuando apretamos el botón de obturación o disparo, habiendo ajustado antes nuestros valores. Hay que pensar en la cámara fotográfica como un lienzo negro sobre el cual pintamos con luz, la luz reflejada de los objetos que estamos mirando en nuestro visor. Si esta luz con la que pintamos se mueve mientras la cámara está abierta, nuestra cámara registrará también ese movimiento. Si queremos registrar nuestro motivo sin que aparezca movido en nuestra cámara fotográfica, entonces tendremos que utilizar una velocidad de obturación más rápida que su movimiento. Esta velocidad está a cargo del obturador, que es una ventana que se abre y cierra durante el tiempo que nosotros le indiquemos. El obturador se encuentra detrás del lente fotográfico, en el cuerpo de nuestra cámara, justo al frente del sensor fotográfico, que es lo que captura la imagen. La velocidad se mide en segundos. Mientras más larga sea nuestra velocidad de obturación, más luz tendremos, pero más difícil será congelar el movimiento. Mientras más corta sea nuestra velocidad de obturación, menor luz pasará a la cámara, pero podremos congelar el movimiento. La velocidad promedio para tomar una fotografía con cámara en mano, como la que utilizan en forma predeterminada las cámaras compactas y los celulares, es de 1/60 de segundo. Los pasos en velocidad se cuentan duplicando o dividiendo por la mitad el tiempo, aunque muchas cámaras permiten pasos medios o tercios de paso. Los pasos de velocidad más comunes son: la cámara fotográfica, a diferencia del ojo humano, tiene la magnífica capacidad de acumular luz. Ante una situación oscura, la pupila del ojo se dilata, pero llega un punto en el que ya no puede ver más. La cámara fotográfica puede acumular tiempo-luz, haciendo ver prácticamente todo con un mínimo de luz disponible. Utilizando velocidades de exposición lentas, también llamadas de larga exposición, podemos acumular luz en sitios muy oscuros o bien utilizar la luz de la ciudad como pinceles para hacer una pintura de luz. Lo único que necesitamos es tener nuestra cámara inmóvil en un soporte rígido para que las cosas estáticas se registren en nuestra cámara sin movimiento. Ahora bien, recordemos que nuestras medidas de control de luz deben estar en equilibrio para que la exposición de nuestra fotografía sea correcta. Por lo tanto, si lo que necesitamos es una velocidad específica, sea para congelar el movimiento o bien para provocar un efecto de barrido, entonces tendremos que compensar nuestra exposición con el diafragma. Por el contrario, si lo que nos interesa es la profundidad de campo, tendremos que elegir un diafragma específico y compensar la exposición con la velocidad. Un paso de diafragma equivale a un paso de velocidad y viceversa. Por ejemplo, pensemos en una situación de un río con una iluminación común de un día soleado en que el exposímetro de nuestra cámara nos indica como exposición correcta un 60 con f8. Con estos valores podríamos fotografiar una situación estática sin mayores complicaciones. Pero si lo que nos interesa es hacer que el agua salga barrida, como efecto espuma, entonces lo que necesitamos es ajustar nuestra cámara a una velocidad lenta
es decir, una larga exposición, y compensar con el diafragma. Recordemos que debajo de un 60 de segundo, nuestra velocidad estándar, la cámara debe estar inmóvil sobre un soporte rígido. De no ser así, nuestras fotografías saldrán movidas. Por otro lado, en el mismo contexto, si lo que nos interesa es detener un ave en vuelo a lo largo del río, entonces debemos pensar en una velocidad rápida que nos permita detener el movimiento y entonces compensar nuestra exposición con el diafragma. Si lo que estamos haciendo en el río es una sesión fotográfica y lo que nos interesa es que el fondo de nuestro modelo esté desenfocado, entonces debemos pensar en un diafragma abierto y compensar nuestra exposición con la velocidad. Hablemos ahora de nuestra tercera medida para controlar la luz, la sensibilidad o ISO. El diafragma regula la cantidad de luz que entra a nuestra cámara y la velocidad regula el tiempo que la dejamos pasar. Pues bien, el ISO está dentro del sensor que captura nuestra imagen fotográfica y es la sensibilidad a recibir mayor o menor luz. La mayoría de los teléfonos celulares nos permiten modificar manualmente este valor, aunque casi siempre lo utilizamos en modo automático sin saber sus causas o beneficios. El ISO se mide, al igual que la velocidad y el diafragma, por pasos. Duplicar el valor o dividirlo por la mitad equivale a un paso. Los números ISO más comunes son: algunas cámaras nos permiten utilizar ISOs medios o tercios de ISO. Mientras menor sea el número ISO, menos sensible será el sensor de nuestra cámara a recibir luz. Mientras mayor sea nuestro número ISO, mayor sensibilidad, pudiendo así retratar situaciones con escasa luz sin comprometer el movimiento de los objetos. Sin embargo, hay una consecuencia que debemos tener presente al utilizar ISOs altos. ¿Has notado que al tomar fotografías en situaciones de poca luminosidad, aparecen en las fotografías píxeles verdes y morados que restan calidad y definición a nuestras tomas? Esto se llama ruido en fotografía y sucede por forzar en exceso al sensor de nuestra cámara a capturar una imagen con escasa iluminación, utilizando ISOs muy altos. El ISO está relacionado con la calidad técnica de nuestra fotografía, en conceptos de nitidez, definición y viveza del color. Utilizar ISOs bajos en nuestras fotografías nos dará la mejor calidad que nuestra cámara puede ofrecernos. Por el contrario, números ISO muy altos puede perjudicar la calidad de nuestra imagen generando ruido. Por tanto, lo ideal es utilizar ISOs muy bajos en nuestras fotografías siempre que sea posible y utilizar ISOs más altos solo como un recurso de emergencia cuando, aún utilizando nuestra máxima apertura y la velocidad mínima para capturar lo que necesitamos, la luz no es suficiente y nuestras fotografías salen oscuras. Entonces recurrimos al ISO como medida auxiliar del control de luz. Aunque no es una regla, sino más bien una referencia, esta gráfica puede ayudarnos a saber qué ISO ocupar en distintas situaciones. Recordemos una vez más que estas tres medidas de control de luz están relacionadas y alterar una de ellas equivale a alterar a su vez a las otras. Un paso de velocidad es igual a un paso de diafragma o un paso de ISO. Un paso de diafragma es igual a un paso de velocidad o un paso de ISO. Un paso de ISO es igual a un paso de velocidad o un paso de diafragma. Dependiendo de la situación que queremos fotografiar o de nuestras necesidades o intereses creativos, será como ajustemos estos valores. Un orden sugerido para iniciar en el manejo manual de los controles de luz sería: primero, pensar cuál es la velocidad que necesitamos. ¿Necesitamos congelar el movimiento? ¿Qué tan rápido es este movimiento? ¿Hay poca luz? ¿Disponemos de un trípode o soporte rígido? ¿Queremos capturar las estrellas o pintar con luz? Después, necesitamos compensar con el diafragma
para que nuestro exposímetro quede ajustado al centro, es decir, para que nuestra exposición sea correcta. Estamos ante una situación muy oscura y ni con todo el diafragma abierto logramos tener una fotografía bien iluminada, o bien necesitamos utilizar una velocidad muy rápida para detener algo y ni abriendo todo el diafragma nuestra fotografía sale bien iluminada. Entonces recurrimos al ISO como tercer y último ajuste de luz en nuestra cámara. Es importante mencionar que para poder manejar totalmente los valores nosotros mismos, es importante que nuestra cámara se encuentre en modo manual y poner especial atención en que estemos manejando el ISO manualmente y no esté configurado como automático. Estos tres valores de iluminación están presentes en todas las cámaras fotográficas y teniendo conciencia de su uso podremos manejar cualquier equipo por muy sofisticado que sea. Las cámaras digitales hoy tienen muchas funciones semiautomáticas para distintas situaciones, también llamados modos de escena, pero todas funcionan con lo mismo, la velocidad, el diafragma y el ISO. Es común encontrar en nuestras cámaras modos semiautomáticos en los que nosotros indicamos un valor y la cámara ajusta automáticamente el otro. Por ejemplo, nosotros podemos indicar la velocidad y la cámara automáticamente ajustará el diafragma. O bien podemos indicar el diafragma y la cámara automáticamente ajustará la velocidad. Los modos de escena configuran esos tres valores según las condiciones de iluminación de cada situación. Por ejemplo, el modo deportes ajustará nuestra cámara a una velocidad rápida con un diafragma muy abierto y un ISO medio. El modo paisaje ajustará nuestra cámara con una velocidad base y un diafragma muy cerrado para que todo el paisaje salga claro. El modo nocturno, fuegos artificiales o luz de vela ajustará nuestra cámara para utilizar velocidades lentas, diafragmas muy abiertos e ISOs altos. Con la práctica nos iremos acostumbrando a utilizar estas medidas de control de luz de forma manual y lograremos sacar el máximo provecho creativo a nuestra cámara.